Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, para todos ustedes en este domingo 31 de mayo, día tan especial. ¿Por qué? Porque es el domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. El Espíritu Santo se derrama sobre todo nuestro pueblo, el Espíritu de Jesús. Por eso vamos a meditar hoy y a profundizar este signo del Espíritu Santo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios y de su Espíritu, reconozcamos nuestros pecados. Porque tú nos llamas a creer en el amor. Señor, ten piedad. Porque tú nos llamas a mantener la esperanza contra toda esperanza. Cristo, ten piedad. Porque tú quieres de nosotros la verdad y la vida en la plenitud de tu reino, Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a escuchar ahora las lecturas, la palabra de Dios. Pero yo les pido que en sus casas preparen una velita. ¿Por qué? Porque en el momento de la secuencia, clamando al Espíritu Santo, vamos a encender en el cirio, el que significa la resurrección de Jesús, su Espíritu, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu. Vamos a preparar entonces esta velita y comenzamos con las lecturas propias de Pentecostés. Dice así, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que por supuesto es el comienzo del libro en el capítulo 2. Y leemos así. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos y se llenaron todos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras lenguas nativas?
Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay creyentes y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Esto es palabra de Dios. Vamos a rezar el salmo que dice así: envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Y leamos la segunda lectura en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber el mismo Espíritu. Palabra de Dios. Y ahora sí, tomamos esta velita y vamos hasta el cirio para encender el fuego del Espíritu en nosotros. Y por eso comenzamos la secuencia que dice así: ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda
nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús y su Espíritu esté siempre con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice esta palabra de Dios? Este domingo de Pentecostés tan especial, lo sabemos. Pentecostés era una fiesta 50 días después de la Pascua de los judíos. ¿Por qué? Porque era lo que recordaba la alianza. Después, 50 días después de haber partido de Egipto y haber sido liberados en el Mar Rojo, 50 días después, en el monte Sinaí, hacen la alianza con Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así también entonces, 50 días después de la Pascua, era la fiesta en que se volvían a convocar los judíos para nuevamente hacer una gran celebración. La celebración de Pentecostés, que nosotros los cristianos también celebramos, pero ahora con una fiesta especial como es el Espíritu Santo. Ahora, siempre tenemos que darnos cuenta, cuando leemos la Biblia, el lenguaje y el mensaje. ¿Por qué? Porque en los Hechos de los Apóstoles dice: el día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Y comienza la descripción del fenómeno que sucedió. Sin embargo, leemos el Evangelio de Juan y dice así: al anochecer del día de la resurrección. O sea, después del sábado santo, el día de la resurrección, apareció Jesús, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces uno dice: ¿cuándo fue el Espíritu Santo?
¿50 días después o el día de la resurrección? Según los Hechos de los Apóstoles son 50 días después. Y según el Evangelio de Juan es el mismo día de la resurrección. No dice por qué. Siempre tenemos que recordar que los libros sagrados fueron escritos más de 50 años después del acontecimiento de la resurrección de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, como el Evangelio de Lucas, se estima en el año 85 a 90. El Evangelio de Juan se estima en el año 95, es el más tardío. ¿Y qué quiere decir eso? Que nunca quisieron describir acontecimientos cronológicos históricos. Es un lenguaje, además en lengua hebrea o griega, está en lengua griega los Hechos de los Apóstoles. Pero entonces uno dice, ¿qué es lo que quisieron expresar? ¿Un momento histórico? No, es un fenómeno, un acontecimiento sagrado. No importa si antes o después, si fue la resurrección o no. Uno lo pone, Lucas lo pone en Pentecostés y Juan lo pone el día de la resurrección. Lo cierto fue lo del Espíritu Santo. La Iglesia toma como parámetro lo que dice el Evangelio, o sea, los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es indudable que, aunque haya muerto y resucitado Jesús esa noche del 14 de Nisán, en el calendario judío, por eso calendario lunar, y celebramos la Pascua en distintas fechas según la luna, en el plenilunio, aunque haya sucedido ese acontecimiento, ciertamente que no puede ser que humana y psicológicamente el shock que les provocó a todos los apóstoles y a todos los discípulos la muerte de Jesús, den vuelta una página como si fuera, me levanté a la mañana y ya está, ya cambié la vida. Ciertamente que es más humano pensar que 50 días después volvieron a reunirse los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque era la fiesta para volver a juntarse. Pero es muy pensable que todos los relatos que tenemos de las apariciones de Jesús, de la resurrección, hayan sido después en Galilea. O sea, que cada uno, después de la muerte de Jesús, por el desastre que eso provocó, por más de que sintieron la resurrección de Jesús, a la larga hayan vuelto a sus quehaceres como pescadores en el lago de Galilea. Pero que al pasar esos 50 días, toda esa experiencia viva y profunda de Jesús resucitado haya crecido tanto y madurado en todos los discípulos y apóstoles que se volvieron a juntar 50 días después y sucedió el fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Un viento, un fuego, son todas imágenes, el lenguaje y el mensaje. ¿Y por qué habla de viento huracanado, de fuego? ¿Cómo describiríamos al Espíritu? Otras veces yo se lo dije, ¿no? Lo que quiere decir la palabra espíritu. Es una palabra griega en realidad. En hebreo sería la ruaj. La ruaj se dice. El aliento de vida. ¿Y por qué? Porque el espíritu es ese. La ruaj en hebreo, el espíritu en griego. ¿Qué quiere decir? El aliento de vida que cuando yo nací hice así. Y viví. Y cuando yo me muera, ¿qué voy a hacer? Expiró. Se le fue el espíritu. Y es cierto. Y uno dice, pero entonces es un aliento el espíritu. No, no. Habla mucho más. Habla de lo que tengo adentro. Que un día cuando nací, está en mí. Adentro mío. Es lo que tengo, lo que me quema el corazón, como decía el profeta Jeremías. Tenía una verdad en el corazón que por más de que quería ocultarla, me quemaba el alma. Ese es el espíritu.
¿Por qué? Porque cuando tenemos una verdad y la queremos acallar, nos quema el corazón, nos quema la verdad, se nos viene. Y por eso el fuego del Espíritu, porque es un fuego que te quema adentro, que te enciende y provoca el cambio. En los discípulos, en los apóstoles muertos de miedo, se acabó el miedo, provocó un cambio fuerte, no tuvieron más miedo. Tenían el mismo espíritu que tenía Jesús, el que lo llevó hasta la cruz, amando. A ver, el que le mostró el camino del Calvario por amor, no por obligación, no, por amor, porque Jesús nos enseñó a amar al que no nos ama, al enemigo. Nos enseñó lo más profundo de su espíritu, amar a los demás, a los que sufren, a todos, a toda la diversidad. Por eso el Espíritu no está desde este momento, sino que ya en la Sagrada Escritura, en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, ¿qué hace? Agarra como un alfarero, lo amasa y sopla en su nariz el aliento de vida. ¿Ven? Una y otra vez se muestra el Espíritu como un aliento, un viento, como comienza el Evangelio de Juan también. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ese misterio que te enciende y que hizo posible nuestra casa común, el universo entero. Ese Espíritu es el que nos da Jesús. Es el que nos quema el corazón. Y hay otra parte en la Sagrada Escritura que refleja esta fiesta y este momento. ¿Cuál es? No sé si ustedes recuerdan la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Que los hombres se juntaron y quisieron hacer una torre tan alta que llegue hasta el cielo y ellos sean dioses. Entonces el Dios celoso, ¿qué hizo? Le dio la diversidad de idiomas, de culturas, y todos se confundieron y se separaron. Fíjense, en la Torre de Babel, todos se confunden y se separan. En Pentecostés, todos, en distintas lenguas, en la multiplicidad, no en la uniformidad, en la multiplicidad, todos los escuchan hablar en su lengua. No los separa el Espíritu, no. Les respeta sus lenguas, sus culturas. Sorprendido la gente, ¿cómo? Acá hay partos, medos, elamitas, de Grecia, de Roma, todos los entendemos. Fíjense, todos en sus lenguas distintas, en su variedad de lenguas diversas, todos sienten y escuchan la predicación del Espíritu de Dios. A ver, ¿qué quiere decir? Lo opuesto a la Torre de Babel. La Torre de Babel, estaban todos uniformados y Dios los separa, y en vez de unirse, se separan y se dividen. Acá en Pentecostés, el Espíritu de Dios, en la diversidad cultural, los reúne en un mismo mensaje, en distintos lenguajes. Fíjense el nacimiento de la iglesia como es. Y quiero hacer referencia también porque algo tenemos que aprender. En el Popol Vuh, en el Antiguo Testamento maya, también hay una imagen como la Torre de Babel. Hay especialmente una oración donde se refiere el comienzo en la cultura maya. ¿Y qué dice el Popol Vuh en esa oración? Dice así: ay, nos perdimos en Tula, nos partimos en pedazos, dejamos atrás a nuestros hermanos mayores
y a nuestros hermanitos, ¿dónde estarán ahora que ha amanecido? ¿Dónde vivieron el sol? ¿Y qué nos dice ese Antiguo Testamento maya? Lo mismo que Babel, porque ellos imaginan que se han roto en pedazos y se separaron las etnias mayas en distintas lenguas, como hasta hoy las 22 lenguas que hay aquí en Guatemala son diferentes, son diversas, aunque es una misma cultura. Sin embargo, el clamor también del Antiguo Testamento maya es: ¿dónde estarán ahora que ha amanecido? ¿Dónde vivieron el sol? ¿Cómo haremos para juntarnos? Eso es lo que clama también el Antiguo Testamento maya. Y Pentecostés, que es lo que ilumina a todas las culturas, la cultura maya también, a la cultura urbana, a la cultura campesina, ¿qué es lo que ilumina? Que no importa en qué cultura, en qué lengua, todos entenderán el mensaje del Espíritu de Dios. Dios hizo la diversidad, no la uniformidad. No somos todos iguales, somos todos diversos. Y esa es la riqueza. Y uno no puede decir, y entonces acá ahora en pandemia, en cuarentena, con un mundo que sabemos globalizado, justamente por esto, por los medios de comunicación. Me pueden estar mirando en China, me pueden estar mirando y pueden hasta traducir mi lenguaje con la computadora. ¿Ven? En cualquier idioma, en cualquier país. Y uno dice, uy, nos globalizamos y empeoramos porque entonces un pequeño microbio nos atormenta. No, no es así. No es así. Sabemos que no es así. Sabemos que el desafío de hoy, más que nunca, tal vez sea la Babel. ¿Y por qué? Porque en nuestros pueblos, las ciudades, emigran la gente del campo a la ciudad. ¿Cuántos barrios marginales? Emigran las ciudades a los países más desarrollados. ¿Cuántos emigrantes hacia el norte? ¿Cuántos de África, de Asia hacia Europa? Millones y millones de personas en una Babel tratando de encontrar dignidad, justicia. Con todo lo que quiere decir desprenderse de su tierra, de su pueblo y morir muchos en el camino, en el Mediterráneo, ahí como Pablo en las misiones. ¿Cuántos millones hoy están emigrando? ¿Cuántos cambios en esta época se está produciendo? Y algunos signos que tenemos que ver claramente. Yo me di cuenta en el Mundial de Fútbol. Y uno dice, ¿por qué? Porque yo al terminar el Mundial dije, felicito a los inmigrantes que ganaron el Mundial. Y uno me dice, pero no, el Mundial lo ganaron los franceses. Perdón, el 90% de los jugadores franceses eran africanos, nacidos en distintas partes de África. ¿Por qué? Porque emigran a otros países y porque los blancos ya no querían tener una disciplina tan fuerte como una disciplina deportiva. Y los africanos sí, porque la han sufrido toda su vida. ¿Cuántos mezclas de pueblos, de países, de razas se están dando en todas las ciudades del mundo? Porque no me diga que en cualquier ciudad que me estén viendo no tienen chino, por ejemplo. ¿Y dónde apareció esta pandemia? En China, del otro lado del mundo, y ahora está acá. ¿Y por qué? Porque estamos un poco en la Babel mundial. Sin embargo, yo diría, no en la Babel mundial, en el Pentecostés mundial. Es hora que en este desafío de cambio de época dejemos de tener miedo. Basta de miedo. Sí que es un cambio de época, sí que estamos globalizados. ¿Pero cómo? En nuestra diversidad pluricultural, claro. ¿Por qué? Porque también ahora demostramos que la solidaridad se globaliza.
que la búsqueda de la verdad, de la sinceridad se globaliza, que la búsqueda de dignidad, de la salud, de todo el pueblo se globaliza. O sea, el Espíritu de Dios también se globaliza, sean de las culturas que sean. Más que nunca vemos al Papa juntarse con judíos, musulmanes, con tantos. Y vemos mestizar nuestros pueblos con una diversidad como nunca. Es hora del Espíritu entonces. Es hora de que nos unamos en la diversidad de nuestras lenguas y culturas con un mismo Espíritu de Dios. Que así sea. Que Dios los bendiga. Vamos entonces, ahora sí, a unificarnos en esta celebración de la Eucaristía. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias para llevar la plenitud del misterio pascual. Enviaste el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos e hijas, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo Jesús. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento de Dios y unió las diversas lenguas, culturas en la confesión de una fe. Por eso con esta alegría desborda el mundo entero y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos
en el camino de la vida, en esta nuestra realidad. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino. Derrama que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque Él mismo, aquella noche antes de morir, en la última cena, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, con los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo,
con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esa confianza de sentirnos hijos de Dios, en un mismo espíritu, en un mismo pueblo de Dios, vamos a rezarle con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así culminamos hoy el tiempo pascual, este tiempo tan especial que nos ilumina más que nunca en este tiempo de cuarentena, en lo que estamos viviendo, y nos ilumina su espíritu en abrirnos a esa posibilidad de la paz, de un mundo nuevo, de justicia, de verdad, de solidaridad. Que este Espíritu de Jesús les queme en sus corazones para que así construyamos un mundo nuevo. Oremos.
Señor, que concedes a tu iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza. Y esta Eucaristía nos sirva para la salvación y para la perseverancia en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Quedémonos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios.